Bendiciones, queridos hermanos. Hemos pasado la Semana Santa, dimos una pausa dentro de momentos de teología para que pudiéramos vivir pues esa preparación para el tríodo pascual y que pudiéramos sacar mayor fruto. Por esa razón tuvimos un retiro durante toda la Semana Santa, que me imagino que participaste de él. Entonces vamos a retomar en donde nos quedamos dentro de todo ese desarrollo que iniciamos hace varios meses del credo. En el credo ahora habíamos concluido la parte hablando de la Santísima Virgen María y ahora vamos a hablar de creo en el perdón de los pecados. ¿A qué se refiere el credo cuando habla de eso? Cuando Jesús se le aparece después de resucitar a sus apóstoles, ellos estaban encerrados, él traspasa las puertas y sopla el Espíritu Santo sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, y le da un poder que él tenía, el de perdonar los pecados, se lo da a sus apóstoles. Le dice: a quienes le perdonen los pecados les son perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Eso está en Juan capítulo 20, versículo 21. Se encuentra ese poder otorgado de Dios. Lo hace de una manera solemne. Es un poder que les otorga a sus apóstoles, y los apóstoles, por la sucesión apostólica, pues van pasando ese poder que les otorgó Jesús a través de la imposición de manos. El primer sacramento que nos da ese perdón de los pecados es el bautismo. El bautismo tiene el poder de perdonar tanto el pecado original como todos los pecados personales cometidos hasta ese momento. Por eso, cuando una persona ya adulta, una persona ya que ha pasado ya un tiempo, que no le bautizaron cuando pequeño, pues esta persona, al ser bautizada, se pone 0 kilómetros. 0 kilómetros es que no tiene absolutamente ni un pecado, queda limpio como la lana, como dice el Salmo. Eso es gracias al bautismo. Ese es el primer de los aparte de conceder la gracia santificante en el bautismo, resucitarnos y darnos la filiación divina, también tiene ese poder del perdón de los pecados. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Es decir, al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Eso es algo que no se nos retira. Lo que Santo Tomás le llama el fomes peccati, esa atracción que nosotros tenemos hacia el mal. Eso se mantiene. Nos perdona los pecados, o ya si nos bautizaron cuando pequeños, hemos sido liberados del pecado original, pero aún así tenemos esta atracción hacia el pecado. Y este es un combate contra la inclinación al mal que tenemos. ¿Y quién será lo suficientemente valiente y vigilante que para evitar toda herida del pecado, o sea, que pueda evitar toda herida del pecado? ¿Quién podría hacer eso? Pero puesto que era necesario, además, por razón del mismo sacramento del bautismo, la Iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados, fueron confiadas las llaves de los pecados. Esa llave del reino de los cielos le fueron confiados al apóstol Pedro en primer lugar, y también a los apóstoles la de perdonar los pecados a cualquier penitente, aunque pecase hasta el final de su vida. Y entonces esto es un poder que la Iglesia utilizó desde siempre, ha tenido una evolución, que es el sacramento de la penitencia, ha evolucionado a través del tiempo. Hubo una época en la cual solamente se podía una sola vez en la vida confesarse, una sola vez en la vida acudir al sacramento de la penitencia, no era reiterativo como es ahora.
era pública la confesión, y uno entraba a la orden de los penitentes, tenía que hacer penitencia durante un largo tiempo para luego, en la Pascua, pues ser perdonado y poder entrar en la Pascua del Señor. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse nuevamente con Dios y con la Iglesia. Eso es por eso es un nuevo sacramento. El tal bautismo, que es nuestra iniciación, se nos perdona el pecado original, y si éramos adultos, todos los pecados cometidos en ese momento, pero luego, hasta el justo, que hay 7 veces, necesitábamos otro sacramento que nos pudiera mantener limpios, pudiera perdonarse nuestros pecados cada vez que pecáramos, porque íbamos a pecar, claro está. Los padres pues tuvieron razón en llamar penitencia un bautismo laborioso para los que han caído después del bautismo. En algunos lugares le llamaban la segunda tabla de salvación, porque era como ese otro momento en el cual también se perdonaban los pecados, como lo es el bautismo para los que aún no han sido regenerados. Y entonces aquí hablamos, o toqué lo que era la potestad de las llaves. ¿Qué son la potestad de la llave? Cristo, después de su resurrección, envía a sus apóstoles a predicar. Él dijo en su nombre que tenían que predicar la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, y el misterio de la reconciliación. No lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo, solamente llamándolo a la conversión, sino que era algo que tenía que, desde ese momento hasta el fin del mundo, estar en pie, porque necesitaría todos los futuros cristianos necesitarían también esa gracia del perdón de sus pecados. Y también este sacramento, después de su evolución, ya un momento en el cual también había un momento donde había unas penitencias dependiendo la gravedad del pecado. También ayudó esto también al poder de las llaves. También se sometió también el tema de algunos pecados que eran reservados. Hay pecados que son reservados a la Santa Sede. Por ejemplo, cuando alguien hace un pecado que le excomulga la sentencia, al menos que la Santa Sede, como en el caso pues reciente, que en el año de la misericordia permitió que los sacerdotes pudieran absolver, por ejemplo, a las mujeres o personas que hayan cometido aborto. Cuando digo las mujeres o las personas, me refiero al padre que obliga a la mujer a abortar, o al médico que comete el aborto, o sea, todas esas personas que rodean eso, o al que coacciona o aconseja que aborte, pues todo eso entra dentro de esa pena. Y pues el Papa en ese año pues permitió que algo que solamente era posible con el penitenciario mayor de cada catedral, que era el único que podía absorber ese tipo de culpa, pues que también pudiera cualquier sacerdote absorber de ese pecado. O sea, hay pecados que son reservados, por los cuales una persona es excomulgada. Por ejemplo, atentar contra la vida del Papa, esa es excomunión. O por ejemplo, también utilizar la Sagrada Eucaristía con fines sacrílegos, también entra en excomunión. Esas son cosas reservadas solamente a la Santa Sede para esa absolución. O sea, un sacerdote normal no podría absolverte de ese pecado. Y eso es parte del poder de las llaves que el Señor les da al apóstol Pedro y a sus sucesores, que son los sumos pontífices. Pues hasta aquí voy a dejar Momento de Teología. Ya en el próximo, la semana que viene, seguiremos ahondando un poco más sobre este sacramento y sobre todo lo que conlleva el perdón de los pecados y cómo hay que prepararse. O sea, hay muchas veces que nosotros no nos preparamos bien para confesarnos, o no sabemos cómo hay que confesarse bien.
y hablaremos de esos pasos que hay que seguir para una buena confesión. Así que nos vemos en nuestro próximo segmento de Momentos de Teología.